Bueno, presta atención, venga frente a la pantalla porque el tema es importante si usted es propietario y muy importante si usted es inquilino, porque ambas partes se tienen que ver beneficiadas en un contrato de alquiler, así debe ser. El doctor Enrique Abati es especialista justamente en Derecho Inmobiliario. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buen día. Mucho gusto. Buen día, igualmente. Digo, en la ley actual se escuchó más al inquilino que al propietario, por eso estamos como estamos, bueno, Enrique. Esto es una ley paritaria porque terminó perjudicando tanto al propietario como al inquilino e incluso a los corredores inmobiliarios. Esto es la crónica de un fracaso ya anunciado. Cuando se gestó esta ley, digamos, cuando se estaban elaborando los proyectos, esto data ya el primer proyecto de la senadora por La Rioja, por el Frente por la Victoria, la doctora Quintela. Luego, en el 2019, en plena campaña... Lipovetsky, ¿no? Claro, Lipovetsky, que seguramente le habrán dado algún consejo a niveles superiores, me imagino, Rodríguez Larreta o el mismo Macri, que necesitaban los votos de los inquilinos. Entonces, en el 2019 se elaboró ese proyecto de Lipovetsky, que es un verdadero desastre. Luego, no se plasmó en ley, pero luego en el 2020, y a partir del 1 de julio del 2020, rige esta ley 27551. ¿Qué dice esta ley, Enrique? A ver. Es una ley abominable, es un desastre. Sí. Vino a reformar el capítulo de las locaciones del Código Civil y Comercial, que era un capítulo, como está tratado, es muy justo. ¿Por qué? Porque había mucha libertad contractual, fundamentalmente para fijar los alquileres de las viviendas. ¿Por qué? Porque antes, por usos y costumbres, desde el 2015 en adelante hasta el 2020, las partes se ponían normalmente de acuerdo entre el locador y locatario y programaban un pagos semestrales, digamos, escalonamientos semestrales, previendo la inflación futura. Había que tener un poquitito de futurología, la bola de cristal, para saber lo que iba a pasar. Pero no tenías ninguna tablita, nada. Ninguna fórmula, nada. Claro, pero el problema se suscitó con la vigencia de esta ley, donde por un año el alquiler queda absolutamente planchado y luego se le aplica acumulado el índice de un año elaborado por el Banco Central, que no es función del Banco Central elaborar índice. Por eso ahora hasta un 50% le actualizan alquileres. Y más todavía. Pero también hay que comprender que el propietario, ante un alquiler planchado por un año, con una inflación prevista no menos del 55% en ese año, entonces ya parte de una base superior. Nosotros lo vimos en el mes, por ejemplo, de junio del 2020, un alquiler de 30.000 pesos. Luego, si ese inmueble no se había alquilado, en el mes de agosto, ya estando en vigencia la ley, ya se pedían como base 40 y 45 mil pesos. Está bien, pero yo me pongo del lado del propietario, ¿no? Sí. El inquilino, ya sabemos, insisto, escucharon quienes avanzaron en esta ley al inquilino y quisieron olvidarse del propietario. Sí. ¿Qué ocurrió? No me conviene por este número que usted hace muy bien, retiro mi vivienda como opción de alquiler. ¿Qué ocurrió ahí? Más demanda que oferta, subió el valor de los alquileres, Enrique. Obvio. Y acá... ¿Y ahora? Bueno, nosotros a través de la Cámara de Propietarios que presido, habíamos aconsejado cuando se estaban elaborando los proyectos incluir un capítulo de desgravación impositiva, de incentivos fiscales para quienes inviertan en construir edificios destinados al alquiler de vivienda. O sea, desgravación por 10 años y obviamente volcar en el mercado esas viviendas por 10 años también. Entonces, por supuesto, nuestros legisladores hicieron oídos sordos porque parece mentira que esta ley en el Senado tuvo unanimidad. Yo creo que los legisladores ni la leyeron, claro, ni leyeron el proyecto. Todos la votaron. Un desastre. La responsabilidad es de todas las fuerzas políticas. Recordemos la conformación de ese Senado también, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que dice era una conformación... Sí, la verdadera escribanía. Bueno, claro. ¿Y entonces? Bueno, entonces el resultado fue esta ley que realmente perjudica enormemente a los inquilinos y por supuesto a los propietarios. ¿Por qué? Porque el propietario ve que la rentabilidad... En estos momentos estamos en la rentabilidad más baja de los últimos 40 años. No menos, digamos, como máximo un 2% del valor del inmueble en dólares anual de rentabilidad antes de impuestos. O sea, después de pagar los impuestos queda mucho menos. Cuando sabemos que mucha gente la ha puesto retiró de alquiler y lo puso en venta. Aunque tenga que mal vender, prefieren hacerse esos dólares y en muchos casos se cruzan al Uruguay
compran en Uruguay y ¿Eso está ocurriendo? Sí, y en Paraguay también. O sea, hasta llegan a mal vender. A mal vender, exactamente. Dólares y invierten fuera de la Argentina. Claro, ¿por qué? Porque tanto en Uruguay como en Paraguay hay mayor seguridad jurídica, hay menos carga tributaria. Allá, por ejemplo, en Uruguay, una propiedad rinde no menos del 4 al 5% anual en dólares. Y acá, es decir, no hace falta hacer muchos cálculos. Bueno, ¿y qué cree que va a ocurrir a partir de ahora? Porque, a ver, hoy aquellos que hay contrato de por medio, pero arreglan entre partes, por fuera de esta ley. Bueno, punto, ¿no? hay mucha informalidad en ese sentido, pero lo que es absolutamente necesario es derogar esta ley, derogar totalmente esta ley y volver al régimen anterior, al régimen del Código Civil y Comercial. O sea, al derogar esta ley, se van a derogar también 10 artículos que fueron modificados por esta ley. Entonces, volver a poner en vigencia esos 10 artículos del capítulo de las locaciones del Código Civil y Comercial y se terminó el tema. Y va a volver la libertad. Las cosas estaban bien y las cambiaron, no se sabe por qué. Sí, se sabe por qué. Por cuestiones partidarias, ideológicas, obviamente, y bueno, salió el tiro por la culata, obviamente. Porque querían ayudar al inquilino, ¿viste? Nosotros somos populares, pero nacionales. Al final al inquilino y lo terminaron perjudicando, pero en Mariana. un año al inquilino de repente le subía de, como decía, el de 30.000 a 50.000. Pero con inflación del 50%, tenés planchado el alquiler, es obvio que en algún momento tenés que... El primer año dio un 48% acumulado, más un 20% que hay que calcular de base cuando el propietario, para resguardarse, aumentó un 20% más. Estamos hablando ya de un 60, un 70%. Claro. Enrique, ¿fueron convocados ustedes a esta mesa de diálogo que creó Feletti? No. Además, esta mesa de diálogo no creo que sirva de mucho. Acá el tema se debe dar en el Parlamento, o sea, la discusión en el Parlamento, con las comisiones, en comisiones. Claro, pero lo que pasa es que usted sabe que lamentablemente en Argentina las leyes son una cosa y después llega al escritorio Feletti, otro funcionario, y dice, bueno, te voy a poner acuerdo de esto, acuerdo del otro, regulación de esto, regulación de lo otro, y las leyes terminan pasando a un quinto plano. Lamentablemente, porque coincido con usted, las leyes son lo más importante. Pero yo creo que acá la tesitura de Feletti de hablar de impuestos a los inmuebles ociosos o viviendas vacías es una barbaridad, es como arrojar nafta al fuego. ¿Cómo sería eso, doctor? Claro. Cuéntenos, porque es interesante que, ¿no? Claro, él lo que pretende es que se cobre un impuesto a los inmuebles que están vacíos. Pero eso es una cuestión muy infantil, porque la solución, ¿cuál va a ser? Es decir, la inventiva del argentino es muy fértil. Van a fraguar contratos de comodato, o sea, de préstamo al primo, al amigo, etcétera, y van a poner, pues se va a controlar con el consumo de electricidad. Y bueno, van a dejar lamparitas encendidas y se terminó el tema. Usted debe tener su señora en su casa un humificador, ¿no? Es todo humo, es todo humo. El mismo humo en cuanto al control de precios, el mismo humo en cuanto a vamos a hacer ahora... la de alimentos. La empresa de alimentos. Pero bueno, en el mientras tanto genera esto, ¿no? Claro. Incertidumbre. Incertidumbre y aumenta la desaparición del mercado de la oferta de alquiler. Esto, lo de la cuestión de la empresa de alimentos, funciona muy mal en Venezuela, porque es un invento que está funcionando en Venezuela pésimamente. A la larga terminás con desabastecimiento. Obvio. ¿Hay alguna chance de que en el Parlamento la ley se derogue, se debata y se derogue? Sí. Ya muchos de los legisladores que la votaron ahora se dieron cuenta y van a volver para atrás. El propio Massa lo dijo, ¿no? El propio Sergio Massa sí, Massa dijo. Pero Massa se equivocó cuando dijo que había que suspenderla. Eso jurídicamente es una barbaridad. ¿Cómo van a suspender la aplicación de una ley por 6 meses? Y en ese interregno se produce lo que se denomina anomia jurídicamente. Claro. O sea, falta de ley. Entonces, todos los contratos que se hubieran suscrito en esos 6 meses, no va a haber, por ejemplo, plazo mínimo legal. Vamos a poder hacer un contrato por 8 meses, 6 meses. Es una barbaridad jurídica. Ahora fue para atrás, se dieron cuenta que eso era imposible. Y bueno, ahora están estudiando modificarla. Yo lo que propongo es decir, la Cámara de Propietarios lo que propone es la derogación total de la ley, volver al régimen anterior del Código Civil y Comercial. Y sí, hay un artículo de esta ley que es muy bueno, que es que eliminó la prohibición legal de indexar, que rige desde el año 1991 por la ley 23928, la ley de convertibilidad y desindexación. Aunque se indexaba igual. Sí, obviamente. Pero bueno,
hay que derogar, pero para todos los contratos, no solamente para la locación. Entonces, por otra ley, por una cuestión de técnica legislativa, derogar esa prohibición de indexar. Vamos a ver cómo sigue esto. Libertad contractual, eso es lo que rige. Oferta y demanda y libertad contractual. Que de hecho es lo que está ocurriendo hoy. Gracias, doctora Abati, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un tema que, a ver, usted lo viene escuchando desde hace unos días a esta parte, pero ya tiene su historia. Entre otras cosas es este sistema, José.